Buenas tardes en Colombia, buenas tardes, noches en España. Damos comienzo a un nuevo Alma Live, a una transmisión de live que se hace desde un lugar diferente, desde el lugar del alma. Y esta vez tendremos como invitado a un hombre. Aquí se está ya conectando Belén Gomila Serra. Belén, mi gran amiga del alma, hermana, partner, socia, desde Menorca. Uy, hay un poquito de interferencia. Y nos va a contar, mi Belén linda, bienvenida. ¿Quién es nuestro invitado? Gracias, gracias. Bueno, a ver si conseguimos, porque aquí ya sabes, Caro, que en España y otros países de Europa estamos hoy con temas de apagón, pero lo aviso por si acaso pasa algún inconveniente. Pero bueno, nuestro invitado, que estará aquí mismo y a punto de entrar, yo hace un ratito hablaba con él, es Tato Sáenz, y ya veréis que es una persona absolutamente interesante por su trayectoria vital, por lo que, sobre todo eso, para mí es importantísimo esta experiencia vital. Él es músico, es investigador, es neuropsicopedagogo, especialista en la voz humana y tiene un recorrido, yo cada vez que leo algo sobre él, cada vez me impresiono porque es, yo diría, de toda la vida. Son de estas personas que van viviendo y van descubriendo, pues, no solamente sus pasiones, sino también van descubriendo como estas cebollas que vas quitando capas y cada vez vas descubriendo más. Y él ha entrado a través de la música a unas zonas realmente, para mí, sanadoras. Esta creo que es la palabra. Él ya nos va a explicar cuando entre. Pero para mí es, no solamente es el canto agradable o la música, como a veces hemos escuchado, musicoterapia, eso está súper bien, pero es que él ha trascendido, ha buscado en rincones absolutamente, en países, en Asia, en Grecia, en montones de países ha buscado pues esas voces humanas, qué es eso que transmiten, qué es lo que explican, qué hay detrás de los rituales, y también ha trabajado en hospitales, etcétera, pues ayudando a personas en procesos de sanación y bueno, es algo espectacular. Tiene también un método, se llama método de canto reintegrativo, estoy leyendo porque no quiero equivocarme, y tiene un proyecto también hermoso que espero que nos cuente un poquito más de ello, que se llama AMBO, que es Ancestral Voices. Así que este es un, yo creo, es un recorrido, pues ya te digo, no solamente, no es la música en sí, sino es la parte sanadora, la parte restauradora, esta parte tanto terapéutica como también que nos une, porque al final la música, las voces humanas, no importa del país que seas, de la cultura que seas, que siempre tenemos esta conexión que más allá de que no nos entendamos a través del idioma, pero sí podemos entender pues esta otra, bueno, pues esta realidad, ¿no? A través de la música y de la voz, sobre todo, la voz humana. Mi Belén linda, bueno, esperemos que llegue con el apagón en España, pero mientras quisiera preguntarte a ti, tú nos contaste cuando estuviste en Colombia en el Lead Summit una historia sobre tu voz y justo ayer terminamos Mito, el bootcamp de speakers que fue tan potente, sanador, increíble. Creo que nos va a tocar mientras yo hablo que pongas mute. Ah, ok, vale. Gracias. Porque Sí, hay una interferencia ahí que no sé por qué. Veo que viene de tu celular, pero no la puedo detectar. Bueno, te decía que ayer justo terminamos Mito, el bootcamp de speakers, que es mucho más que un bootcamp de speakers. Ocurre sanación, ocurre magia, ocurren historias que realmente nos reconectan con quién somos. Y más que nunca tengo hoy latente en mi piel el poder de la voz. Y tú nos contaste una historia preciosa en octubre en el Lead Summit en Tarima. Y me encantaría que mientras llega Tato, nos contaras un poquito de eso, un poquito de eso que nos diste. Ya está llegando Tato, acabo de ver que está llegando, pero bueno, adelante, mi Belén. bueno, si llega ya, pues lo dejamos para otro día, sorpresa, pero muy, muy resumidamente sería que la voz al final eres tú, ¿no? Y eres tú de una forma totalmente desnuda. Tu voz es algo que aparece en el mundo, entonces nos han enseñado, a veces educado, en función de donde nacemos, a reprimirla, a callarla, a empequeñecerla. Entonces ahí explicaba pues cómo yo aprendí a recuperar mi voz y a poder
aparecer en el mundo pues compartiendo pues todo eso que tenía tantos deseos de compartir, porque yo había aprendido muy bien a, pues a callar y a ser esa persona educada, entre comillas. Tato ahora sí que ya está por aquí, no sé si nos ve, porque me anunció hace un rato que creo que él tiene una conexión todavía más inestable que la mía. Eso es lo que hablamos hace un ratito. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si no puede ser, pues vamos a encontrarnos otro día. Tato, Tato, ¿tú nos ¿nos oyes? escuchas? Tato, hola. Creo que hay. Lo Sí, vemos bloqueado, ¿no? Yo entiendo, sí, no sé si él nos escucha o no. Quizás estoy pensando, Tato, sí, por lo que sea, nos escuchas. Quizás si quitas la cámara, por un momentito a lo mejor podemos oír tu voz. Y si no, pues sin forzar, quedaremos otro día en otro momento, en otro sí, espacio. preciso programamos nuestro Alba Live en el día del apagón de España. Pues sí, 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 sí. Habíamos, mira, desapareció. Habíamos estado valorando, sí, pues si arrancábamos o no, pero dijimos, bueno, vamos a ver, ¿no? Si aguanta. Pero bueno, aprovechamos este ratito a ver si aparece y si no aparece, pues no forcemos, tampoco es el caso. Pero sí que la idea voy a recuperar porque para mí esto fue algo crucial y de hecho yo creo que toda mi parte terapéutica, no creo, sino que lo puedo afirmar, aquí está otra vez, apareció a partir de la A voz. ver, Tato. hola, ¿qué tal? ¿Qué Oh, tal? Pues nada, he tenido que coger el móvil de mi chica porque no, o sea, el mío ha muerto. wow. Sí, Bueno, o sea, no ha muerto, pero bueno, está, es que no va. Ella tiene 4G, digo, bueno, vamos a ver lo que aguanta la conexión. Sí, bueno, mi ya Belén linda, te toca poner mute cuando cualquiera hable porque viene una interferencia de audio de tu móvil, no sé por qué. ¿Del mío? No, no, de Belén, del de Belén. Veo Ah, que veo ah, acá y no sé por qué. vale. ¿Se lo dices a Belén o a mí también? A Belén, tú estás bien, Tato, que ya con el celular de tu chica estás perfecto. Venga, genial. Pues nada, un placer. Claro, ¿qué tal? Encantado. Igualmente, Belén nos estaba contando un poco de ti y yo quiero que sea Belén quien te haga la primera pregunta y yo me cuelo ahí con la siguiente. Muy bien. Hola, Belén, ¿qué tal? hola Tato, encantada. Ya les decía ahora a las personas que nos escuchen que esto hoy era una especie de intriga. No sabemos hasta dónde vamos a llegar con las Sí, conexiones. sí. Pero bueno, ahí vamos. Y ya digo, si nos, pues nos encontramos. Mira, Tato, yo tengo aquí varias preguntas porque no sé si nos va a dar el día de hoy para todo lo que quiero. Les explicaba a las personas que nos escuchan pues que tú has sido una persona que ha investigado y experimentado de verdad. Yo he estado leyendo además Mm. los emails que envías estos días y cómo todo esto surge de una experiencia vital. Y para ir, después vamos a ir desgranando, pero para ir conociendo un poquito más, tú tienes como dos proyectos, al mínimo, porque tienes muchos más, pero tienes lo que es AMBO, de Ancestral Voices, y también tienes el de método canto reintegrativo. Entonces yo quería saber, Sí. este método, perdón, el de Ancestral Voices, AMBO, un poquito, pues que nos sitúes, ¿vale? Después ya cuando acabemos ya podremos también dar pistas para que la gente te pueda encontrar, que puedan entrar. Pero a mí Vale. me gustaría que esto fue como una revelación que tuviste para crear eso, fue una necesidad, fue algo de evolución natural que al final te llevó y llegaste a construir ambos. Un poquito, sitúanos para que la gente que no te conoce pueda entender un poquito más. Vale, perfecto. Pues nada, me encanta la pregunta, lo primero. Bueno, yo empecé a cantar desde que era súper pequeño. Recuerdo que con mis amigos jugábamos a tener programas de radio y yo era el que siempre iba como que me entrevistaban y yo cantaba, ¿no? Entonces, bueno, las circunstancias de la vida me llevaron en un momento muy concreto a tener que hacer uso de la voz, ¿no? Eh, y esto empezó, bueno, pues como una especie de experimentación de adolescente y fue un poco, digamos, guiando mi camino vital. He pasado por muchísimas etapas dentro de la voz y del estudio, de la investigación y dentro de todo lo que se puede llamar el universo del canto, de diferentes culturas, de, bueno, de continentes, de países, de locos, ¿vale? Si queréis, luego podemos entrar en más detalle.
Pero el tema de Ambo en concreto, Ancestral Voices, es un proyecto que nace en la isla de Menorca y para mí es algo maravilloso porque yo llegué aquí en plena pandemia, cuando se colapsa el mundo y bueno, y mi familia y yo decidimos venirnos aquí, que teníamos siempre esa idea, ¿no? Y yo desde que soy consciente, la verdad que es así, he tenido una conexión con la naturaleza desde un lado bastante peculiar, porque me he relacionado con ella siempre desde una calma como innata, ¿no? O sea, tengo muchísima conexión pues, con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Sobre todo con los animales y demás. Y todo ha sido también gracias a la voz, ¿no? O sea, yo iba a un bosque y me ponía a cantar, iba a un no sé qué, y al llegar a la isla, algo que yo ya había hecho, yo conozco la isla desde hace 15 años y había venido de manera constante, ¿no? Y había ido localizando sitios y me iba a un sitio a cantar, a Punta Nati, al otro lado, a ver qué hay aquí, no sé cuántos, ¿no? Indagando un poco qué encontraba. Y la vida me llevó a un lugar muy específico, que es una necrópolis en la isla, y yo descubrí una cueva que luego con el tiempo, después de casi 5 años de experimentación dentro de esa cueva, en esa cueva he pasado procesos de incubación como se hacían en la antigüedad, como lo hacían los presocráticos en el antiguo Egipto, ¿no? Toda la tradición greco-egipcia y demás, para canalizar información, etcétera. Esa cueva realmente he conectado con ella desde un lugar que a mí me abrió un universo muy diferente, ¿no? O sea, cuando yo de repente llego a esa cueva, empiezo a conectar conmigo mismo y con una serie de voces que salen de mí, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Eh, que me llevan muy lejos, muy lejos literalmente, o sea, me llevan a un lugar, bueno, como decía Jung, ¿no? A lo mejor que tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? Esa memoria que tenemos todos ahí impregnada, de la que muchas veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? Entonces conectó con una parte muy profunda mía, muy atávica, muy ancestral, y es ahí donde nace el proyecto, ¿no? El decidir bucear en esa dirección, investigar sobre esas voces, intentar comprender de qué manera se utilizaba la voz dentro del ámbito de la música o del ámbito más ceremonial en aquellos tiempos, ¿no? Cuando los humanos comenzaron a habitar el mundo. Entonces, bueno, el proyecto nace ahí, nace vinculado a los talayots de Menorca y a toda la historia prehistórica de la isla. Y esto me lleva a empezar a explorar otros lugares. No sé si nos situamos por ahí o, bueno, Está Sí. muy bien. Perfecto. Tato, varias cosas has dicho que quisiera hacerle un doble clic. El tema claro. de la cueva y la canalización que se expresa a través de sonidos. Por ejemplo, quisiera entender cómo puede uno, y sobre todo los que no cantamos, porque tú cantas, pero yo que no canto, cómo puede uno a través de la voz, a través de sonidos, sobre todo los que no cantamos, recibir esa Mm. información y conectarse con eso que está ahí. Vale, mira, en primer lugar te animo a que cantes. Eso es lo primero que te voy a decir en relación a tu pregunta, ¿no? Para mí es una práctica que desde el principio de los tiempos se consideró sagrada, ¿no? Y está vinculada a diferentes aspectos, ¿no? Desde las cosmogonías antiguas hasta, bueno, hasta la propia información, ¿no? De lo que es el mundo y la organización del propio mundo, ¿no? Entonces, cantar es algo que nos es totalmente natural. El hecho de que nosotros podamos cantar no es una casualidad, es que estamos diseñados para poder expresar desde ahí, ¿no? Esto nos lleva a la pregunta que me has hecho. Para mí es súper interesante cuando el canto se convierte en una herramienta, ¿no? En una herramienta que es como una palanca que te hace ascender a un lugar diferente, ¿no? Normalmente, bueno, en Occidente y en todo el mundo, o en casi todo el mundo, la música y cantar se identifica pues con el concepto más de pop o con el concepto más de entretenimiento y demás, ¿no? Justo hablaba en una newsletter el otro día sobre esto. Y el hecho de llegar a un espacio y empezar a trabajar y a experimentar con la voz, no es que sea una práctica que tú puedas hacer igual en todos los lugares, ¿no?
Se trata de, primero, abrirte al propio lugar, ¿vale? Abrirte al lugar significa conectar con el espacio, desde el respeto, desde valorar, o sea, interesa mucho valorar el sitio donde estás e intentar posicionarte desde un lugar de comprensión y humildad, por supuesto, ¿no? O sea, estamos hablando de lugares que son muy, muy antiguos y que no están ahí por casualidad, ¿no? Que parte del estudio que estoy haciendo nos lleva a que en concreto esta cueva, que me he enterado hace poco, está conectada con una cueva en el Himalaya. O sea, una cosa de locos, ¿no? De que dices, perdón. Entonces, bueno, hay gente que se dedica a estudiar las cuevas y cada uno desde su lugar. Yo me dedico a estudiar las cuevas desde el sonido, ¿vale? Entonces, esta cueva en concreto o diferentes tipos de cuevas lo que nos va a permitir es trabajar con el sonido, con la vibración, a través del canto, lógicamente, o también se puede trabajar con instrumentos, pero lo que estamos haciendo ahí es abrir un portal donde el sonido, cuando entras en un ciclo de vibración que consigue posicionarte en un lugar de apertura, te permite recibir información, ¿no? Cuando hablamos de canalizar, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Lo que se hacía en la antigüedad y no tan en la antigüedad, se ha hecho mucho. En el Renacimiento se recupera con el tema de la alquimia y todo esto, que todo está relacionado al final, ¿no? Y en mi caso, cuanto más estudio, más alucino, porque la voz juega un papel súper importante en todas las tradiciones, ¿no? Y la voz es una forma de canalizar muy directa. No es que tú te metas en la cueva y entonces empieces a hablar de cosas. No, es que a través del canto, a través de la vibración, a través de la atmósfera que se va generando con esa energía, tú recibes imágenes, recibes información desde diferentes lugares, ¿no? Cada persona le llega de una manera. Entendido. Y Tato, iba a preguntar, tú has investigado durante muchísimos años y en tu página web también aparece que has trabajado incluso en hospitales y bueno, a nivel de, bueno, con tanto personas individuales como con grupos, etcétera. Entonces, la pregunta que te haría sería, ¿cómo, para que nos podamos imaginar un poquito, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la sanación a través de la voz en tus sesiones, en tus retiros? Es decir, ¿cómo es eso de trabajar con la voz y poder sanar? ¿Cómo se manifiesta? ¿De qué manera? No sé si me explico Sí, suficiente así la pregunta. perfectamente. A ver, el tema de, digamos, las diferentes formas o trabajos que se pueden desarrollar con la voz para vincularlos a un ámbito terapéutico son muchísimos. Es decir, no hay una cosa que tú digas esto más esto es igual a tal, ¿no? O sea, yo he trabajado mucho de tú a tú, es decir, de manera individual, pero también he manejado grupos bastante grandes, como decías ahora. Pero bueno, al final lo que hay que entender es que, sobre todo, la parte terapéutica tiene que ver con, por un lado, si estamos hablando de gente que está, que tiene algún tipo de problema mental, neurológico, degenerativo, etcétera, etcétera, se trabaja desde un lugar, ¿vale? Ahí estaríamos haciendo uso de la parte de la vibración, ¿vale? Para que la gente lo entienda, o cómo lo puedo resumir o concretar bastante, sería de la siguiente forma. Nosotros tenemos una herramienta que es la voz humana, ¿vale? Que trabaja por vibración. Cuando nosotros cantamos, conseguimos que el cuerpo vibre, ¿vale? Cuando el cuerpo vibra, que además está constituido en un 70% de agua y por lo tanto la vibración y la expansión de esa vibración es muchísimo más potente de esta forma, cuando nosotros cantamos el cuerpo vibra y en esa vibración lo que aparece es un movimiento que se va generando a nivel celular. Esto permite que haya una regeneración celular de diferentes formas, ¿vale? Porque la voz la puedes dirigir a diferentes lugares, ¿vale? Entonces se trabaja, por un lado, desde un punto de vista físico, a través de la vibración, y luego estaría la otra parte, que es la parte vinculada a las emociones, que se trabajaría desde el lugar de, bueno, intentar desbloquear
también es a través de la vibración, pero aparece un componente súper importante, que es que la voz, cuando, como yo siempre digo, la voz nunca miente, ¿no? O sea, cuando yo hago las terapias con la gente, cuando la gente se pone a hablar o a cantar, yo digo, haz esto, haz lo otro, alucinas porque aunque ellos te digan, no, yo estoy fenomenal, no sé qué, la voz te da es un termómetro flipante, ¿no? Entonces, si hay algún bloqueo que está establecido dentro del cuerpo, enseguida se va a notar. Entonces, a través de ese movimiento, de esa vibración, lo que estamos generando, que no es solo la voz, cuando hablamos de la voz, implica, por un lado, la vibración, por otro lado, la respiración y, por otro lado, los niveles que se van alterando conforme a eso, ¿no? El flujo sanguíneo, los niveles de presión arterial, la tensión en general del cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, no es tan sencillo como vamos a hacer esto y de esta forma, ¿no? Lo que decías tú ya con esto termino, del tema de los hospitales y tal, yo he trabajado con muchos colectivos, desde altos ejecutivos para comunicar en público y para que no se les desgaste la voz, hasta niños con autismo, o he estado en pues 6 años trabajando con enfermos psiquiátricos, con neuróticos y psicóticos, implantando programas que hacía yo. Eh, y bueno, los resultados son absolutamente alucinantes, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que realmente toda mi experiencia se, sí, podríamos decir que se ha aglomerado o se ha acumulado para que yo haya podido desarrollar este método, que es el método de canto reintegrativo que he creado yo, que sea adaptable a cualquier persona o a cualquier colectivo y de una manera 100% efectiva, ¿no? Entonces, es un método que requiere, o sea, es bastante complejo porque yo en sí, bueno, ya me busco yo las formas de complicarme la vida, pero lo que está claro es que después de todo el bagaje y de casi 20 años experimentando con la voz y estando con tribus y metido en una selva y hablando con uno, con el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y yendo a buscar maestros por medio mundo, he llegado a la conclusión de que la voz es algo que la humanidad, ¿no? Dicho así a grandes rasgos, debería recuperar, porque Claro, es algo que siempre hemos usado y que siempre ha sido en nuestro propio beneficio, ¿no? claro. Tato, ¿qué tipo de condiciones ahorita mencionaste presión alta? Bueno, mencionaste enfermedades, condiciones mentales. ¿Qué tipo de condiciones se pueden sanar con la voz? ¿Y cómo es un tratamiento para sanar esas enfermedades? ¿Cómo funciona? A ver, aquí nos metemos ya en un terreno un tanto peliagudo, porque hablar de sanar, fijaros que hay dos términos, ¿no? Que para mí es súper importante diferenciar, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico, incluso clínico o médico, ¿no? Que yo vengo también de por ese lado. Una cosa es curar y otra es sanar, ¿no? Sanar tiene una impresión mucho más profunda. Entonces, básicamente el canto y la forma en la que yo trabajo a través de la voz se basa en las emociones. O sea, al final yo lo que he llegado a comprender es que por toda mi experiencia y por haber estado con enfermos de todo tipo, es que la enfermedad tiene una raíz emocional en el 90% de los casos, ¿no? Y con esto, o sea, es que además lo afirmo, yo vengo de familia toda vinculada al ámbito de la medicina, etcétera, etcétera. Y yo es una cosa que siempre he tenido como muy... no me ha gustado y sin embargo me he vinculado para intentar comprenderlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si todas las enfermedades o una gran mayoría de las enfermedades, para no pillarnos los dedos, tienen un componente emocional como base, claro, la voz nos va a permitir siempre hacer y desbloquear el cuerpo. Cuando tú desbloqueas el cuerpo, cuando las emociones se han quedado ahí dentro, ¿no? Y se han quedado por días, por años, por meses, por décadas incluso, están enquistadas. Entonces, cuando seas a través de la voz consigues desbloquear eso, realmente existe una mejoría absolutamente increíble. Yo, como decía antes, la forma en la que trabajo, bueno, lo primero es hacer una lectura. Yo hago una lectura a través de la voz, de diferentes partes del cuerpo y detecto si hay algún bloqueo.
o si hay algún tipo de trauma, o si hay algún tipo de disfunción del género que sea, ¿no? Si eso está ahí, a partir de ahí empezamos a trabajar directamente sobre el punto en cuestión, ¿no? Y es la voz la que va a hacer el trabajo. O sea, es decir, a través de la vibración, a través de las respiraciones, a través de una serie de ejercicios que se van generando conforme yo voy guiando, ¿no?, a la persona, se establece un vínculo desde ella misma, desde otro lugar, ¿no? Es mucho más profundo. O sea, la gente cuando conocen el método y cuando trabajan conmigo, alucinan porque dicen, wow, es que yo no pensé que esto fuera así, ni muchísimo menos. O sea, yo había cantado el cumpleaños feliz y mucho y poco más, ¿no? O sea, lo que yo hago no son clases de canto, no, estamos hablando de algo que tiene una raíz, como decía, ¿no?, que unifica todo mi bagaje, pero también unifica toda mi investigación y recoge las prácticas que se hacían en la antigüedad. O sea, que no se nos olvide que el concepto de musicoterapia, que parece ser que ahora está como muy de moda, yo cuando empecé con esto ni siquiera existía la universidad en España. Yo buscaba estudiar, no sé, y no existía. Entonces yo me tuve que buscar la vida, yo lo descubrí en Francia, pero claro, esto no tiene nada de novedoso. O sea, ya se ha tratado a través de la música desde el principio de los tiempos, ¿no? De diferentes formas y que en cada cultura se hacía desde un lugar, ¿no? Pero al final todo tiene que ver con lo mismo. Es a través de la vibración, mover energías, que haya una serie de relación con uno mismo, con una misma, desde un lugar mucho más profundo, ¿no? O sea, bajas o digamos, si lo planteamos desde el trascender, o sea, te metes dentro de ti misma o de ti mismo y ahí empiezas a encontrar qué pasa. Eso se revierte en que realmente el trauma o el bloqueo abre, el flujo emocional empieza a normalizarse y la enfermedad empieza a disminuir. Pero claro, decir esto son palabras un poco, bueno, si me están viendo algún médico o así, aunque yo trabajo con gente de medicina. Y ahora, de hecho, tengo planteado meterme ya en harina ya definitiva y empezar a formalizar toda mi investigación y todo mi estudio desde un ámbito académico, ¿no? Porque al final es lo que va a tener valor, ¿no? O sea, yo trabajo desde la neurociencia, trabajo desde la antropología y trabajo desde muchos lugares y al final, contado así, dices, bueno, pero claro, yo traigo aquí a pacientes que he tenido y que tengo y claro, sus testimonios es que son la realidad. Entonces, bueno. Esto que dices, Tatos, es súper importante. De hecho, yo también me acerqué cuando me doctoré, fue para eso, ¿no? Para poder Sí. aterrizar conceptos. Yo venía a explicar, sin decir lo que tú dices, pero pues muy similar, ¿no? Como que decías, somos un sistema, este cuerpo, esta emoción, esta mente, esta energía, todo esto va unido y todo va absolutamente interrelacionado. Yo te animo muchísimo a que lo hagas porque esto va a beneficiar a un montón de personas. Y Mm. yo tenía otra pregunta, pero quería hacerte una pregunta, pero ahora, o sea, te hago dos, ¿vale? La primera sería que has comentado, trabajando con esta gente, me ha venido curiosidad, ¿no? ¿Cuál sería un caso que para ti, por supuesto, sin transgredir ninguna confidencialidad, pero algo que nos puedas explicar de algo que tú has visto que te sorprendió, ¿no? Algo que, por curiosidad. Y la otra pregunta era, que ya aprovecho y me hago las dos, sería, tú has dicho, ¿no? Has viajado muchísimo, India, Turquía, Grecia, ahora comentabas Francia. Yo preguntaría, de todos estos maestros, o si no quieres llamarlos maestros, pero estas personas que has encontrado, ¿qué sería algo que aprendiste y que no estaba en los libros? Algo que te llegó y que eso no estaba en los libros. Entonces, ahí te dejo las dos. Mm. Pues mira, empiezo por la segunda pregunta. Fíjate que yo soy una persona bastante inconformista en el buen sentido, o sea, no me vale cualquiera. No, siempre le busco 3 pies o 4 o 17 pies al gato, si hace falta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy muy exigente conmigo mismo, ¿no? Entonces, mi nivel de autoexigencia está súper arriba
y de manera, bueno, inconsciente o consciente lo traslado a todo lo que me llega, ¿no? Entonces, en relación a las personas con las que yo he aprendido a lo largo de todos estos años, ha habido muchas, ha habido personas que ni siquiera me han enseñado nada en concreto, ¿no? Simplemente han caminado junto a mí, hemos ido descubriendo, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que podría decir que para mí ha tenido más valor de todas es a comprender cómo el silencio es capaz de mostrarnos el mundo. Para mí eso no sé, o sea, forma parte ya de prácticamente es como una religión, ¿no? En mi caso. O sea, yo soy muy amigo del silencio y creo que es algo importantísimo. Cuando hablo de silencio no hablo de meternos en un tubo y que no se oiga nada, sino estar en silencio desde un lugar de escucha. Es decir, mantenernos un poco atrás, ¿no? Observar como observadores. Para mí esa es una maravillosa lección que además me enseñó una persona en mitad de un desierto, en el desierto del Thar en la India. Y una persona que estaba cantando una cosa con su hija, me estaba enseñando un canto y de repente le digo, a ver, voy a aprenderlo, ¿no? Y me hizo así y me dijo, no, no. O sea, eran nómadas, tenían camellos y tal, y me dijo, no, no, ahora toca el silencio. Yo, o sea, no hablaba ni inglés ni nada. De hecho, no hablaba ni siquiera hindi, ¿eh? Era un dialecto rarísimo y yo tenía a un señor que venía conmigo que me ayudaba en la traducción, ¿no? Y me acordaré toda mi vida porque me dijo, no, ahora viene el silencio. Y yo dije, ah, vale, como, bueno, acostumbrado a mente occidental, venga, un minutito, venga, ya, vamos a cantar, ¿no? Y de repente, claro, pasó un minuto, pasaron dos, pasaron, sin broma, ¿eh? 33 minutos, 50, y yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Y claro, él estaba esperando que yo contemplara, luego lo entendí. O sea, cuando yo regresé, ¿no? A la casa, tal, dije, claro, Dios mío, qué lección me ha dado este hombre, con un bigote alucinante. Tengo una foto suya, es flipante ese señor. Y fijaros lo que me enseñó, o sea, a cambio de nada, ¿no? Y en este momento, claro, estás allí y llegué y me costó asimilarlo, pero luego pensé y dije, claro, o sea, él me estaba invitando a que observara todo el entorno, el lugar, las gentes, los olores, absolutamente todo, o sea, que pusiera todo mi ser en predisposición de escucha activa para impregnarme de dónde estaba, porque si no, yo era incapaz de asimilar nada de lo que me estaba transmitiendo, ni su música, ni nada. Claro, él tenía una especie de violín que estaba hecho con tripa a la cuerda, eran tripas de camello. Entonces, claro, todo eso, todo ese carácter identitario del espacio, del lugar, de la persona, es como, wow, o sea, cuánto tenemos que callar y escuchar, ¿no? Entonces, bueno, esa para mí es, yo creo que la lección que, sobre todo, que más presente tengo. No igual la más trascendente, pero, o igual sí, no lo sé, pero sobre todo la que más presente tengo porque yo desde aquel momento, estoy hablando hace muchísimos años ya, hace 15 años o más, empecé a estar en el mundo y a habitarlo desde la escucha y empecé a escuchar desde otro lugar. O sea, que me parece brutal esa lección. No sé dónde estará ese hombre, madre mía. Me encantaría verle otra vez para darle un abrazo y decirle gracias, ¿eh? En fin. Y Genial, sabe, ¿no? Por el desierto, por dónde andará si es nómada. sí, no lo sé, era muy mayor. En aquel entonces era muy mayor. Yo conservo un disco que le compré, ¿no? Que era un disco, pues un CD, pues imaginaros, de estos copiados de cualquier manera, con un dibujo que había hecho la niña a mano. Lo tengo ahí en mi casa y oírlo es, no sé, es que es transportarme a ese momento. Ese momento fue muy increíble, muy increíble. Y nada, y si me enrollo me lo decís, ¿eh? Porque, bueno, igual me enrollo más de lo que debo, ya me No, decís. no, Nada, al contrario, yo es que no quiero cortarte porque todo es tan interesante que pienso que siga, pero aquí vamos. vale. No, la otra pregunta que me hacías, ¿no? De un caso concreto.
Bueno, pues os voy a contar un caso que no es más que nada porque todos los casos que requieren o sea, los casos más complejos requieren una explicación mucho más extensa, ¿no? Entonces, para acotar algo, ¿no? Mira, fue este verano pasado, estábamos con unos amigos en la playa y tal, y trajeron una amiga que estaba embarazada de 7 meses y medio o algo así. Bueno, esta chica no solo era médico, sino que era ginecóloga. Y entonces era su segundo hijo, su segundo embarazo, y estaba totalmente angustiada porque el bebé estaba dado la vuelta. O sea, iba de culo, ¿no? Y decía que había probado de todo, que si terapia de agua, que si no sé qué, que si Reiki, que si la de... Pero bueno, era ella era médico, súper escéptica y no sé qué, y mi amiga le dijo, pues dile a Tato que te cante un rato. Y se quedó ahí. Bueno, vale. No me dijo nada. Y al día siguiente coincidimos en la playa y ahí me dijo, oye, ¿qué es lo que haces tú? Y digo, bueno, hago cosas, ¿no? Y me dijo, oye, pues tú, es que tengo este tal. Le digo, vale, vale, voy a cantarte un rato, ¿no? Vente aquí, nos fuimos un poco más apartados y tal. En Calapilar fue. No, en Calapilar, no, en Caballería, creo. Bueno, en una playa preciosa. Si algún día vienes por aquí, Caro, ya irás. El caso es que estábamos ahí y nada, y me conecté con su bebé, con la tripa, canté y le dije, en 24 horas el niño está dado la vuelta. Claro, ella me miró como diciendo, ¿qué me está diciendo este chico, no? O sea, que yo soy ginecóloga, ¿qué tal? O sea, claro, según la medicina alopática, ella es la más indicada para opinar, ¿no? Pero bueno, como estaba tan desesperada, dijo, bueno, pues voy a probar esto. Y me llamó a las 24 horas y me dijo, acabo de salir del ginecólogo y el niño está perfectamente colocado. Claro, Wow. ella y le dije yo, bueno, ¿y cómo te quedas? Y me dicen, mira, no sé qué has hecho, pero esto no me ha pasado en la vida. En la vida me ha pasado esto. Y dices, es algo, es magia, ¿no? Lo que haces tú. Y realmente es magia, ¿no? Entre comillas. O sea, no es la magia de sacar el conejo de la chistera, sino es la magia que se hacía en la antigüedad, porque los magos antiguos estaban vinculados a la sanación, ¿no? Eran los Aulis de la antigua Grecia, los sacerdotes en Egipto y tal. Y claro, ella no daba crédito a lo que le acababa de pasar, ¿no? Pues pasó el tiempo, ella parió, el niño salió perfecto. Aparte me dijo, ¿cómo está el niño? Le dije, está perfecto, no sé qué, tal y cual. O sea, yo conecté de esa forma, ¿no? Como lo hago yo, con mi voz y tal. Y bueno, es un caso de estos de una realidad bueno, que es muy, muy, muy fácil de explicar y muy cercano y algo como, entre comillas, cotidiano. Pero para que veáis hasta qué punto yo, a través del canto, yo estaba cantándole a la tripa, conectado, haciéndole movimientos al niño, y el niño entró en ese punto y me dijo ella, está muy nervioso, tal. Y cuando acabé de cantar le dije, ya se ha dormido. Y me dijo, sí, sí, ¿cómo lo sabes? Yo no le toqué la tripa, ¿eh? Y le dije, no, porque lo estoy sintiendo. Y le dije, el niño se va a dar la vuelta. Efectivamente, le dio la vuelta en 24 Wow. horas. Y eso fue muy guay, la verdad. Impresionante, o sea, te conectaste con ese bebé en la barriga de su madre y a través de tu canto le transmitiste que el bebé debería darse la vuelta. Qué cosa tan impresionante. Y a una médica ginecóloga escéptica Claro, que claro, lo pudo comprobar con exacto. una imagen. Wow, impresionante, impresionante. Bueno, la pregunta mía obviamente es derivada de esto que nos acaba de contar. ¿Cómo nos explicarías a los que no tenemos ni idea por qué esto funciona? ¿Por qué la vibración puede curar o puede sanar o puede hacer que un bebé se voltee? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Bueno, depende de la explicación que quieras. Si quieres que nos metamos desde un punto de vista científico o algo más cotidiano, lo que tú me digas. Yo te puedo responder desde los dos Un lugares. poquito de uno y un poquito del otro, porque creo que hay gente que se conecta Vale, más desde lo científico y hay gente que lo quiere entender más cotidiano. vale, pues vamos a ver. Desde el punto de vista científico, como comentaba antes, por cómo estamos conformados nosotros como seres humanos y por tener una cantidad superpotente de agua dentro,
vamos a intentar o voy a intentar hacer sí, un dibujo, un mapa de lo que realmente somos, ¿vale? Nosotros estamos constituidos por células, esas células se agrupan, forman un tejido, esos tejidos se agrupan, forman un órgano, y así nos constituimos, ¿vale? Muy sencillamente. ¿Qué hace la vibración o qué hace la voz? La voz va directa al origen, es decir, va directa a la célula. La célula, cuando recibe vibración, que aparte justo leía el otro día un estudio que han hecho en el CSIC, donde ya se ha demostrado a nivel científico que las células responden ante la vibración y que vibran, ¿vale? Que eso era como todo el mundo en contra. Bueno, eso son teorías de... Bueno, pues ya se ha demostrado científicamente y eso es algo que a mí me hace súper feliz porque da solidez a lo que yo hago, ¿no? Y Claro. que realmente tiene una base ya científica en sí, ¿no? Entonces, desde un ámbito científico, nosotros a través de la vibración conseguimos generar un movimiento, ¿vale? Todo está en movimiento, ¿vale? O sea, la vibración no es algo que tenga que ver con un simple canto, o sea, todo está en movimiento, todo lo que tengo yo detrás, todo lo que tienes tú, lo que tiene Belém, etcétera. Nosotros somos energía y nosotros estamos en movimiento. Cuando yo canto, yo lo que hago es generar una energía. Y cuando yo estoy generando una energía, a través de esa energía se puede expandir o se puede concretar, ¿vale? Si yo soy capaz de canalizar la energía y concretarla en determinados puntos, por ejemplo, si me duele un codo o si tengo cualquier otro tipo de dolencia más localizada, la energía la puedo dirigir ahí, ¿vale? No es algo que yo esté teorizando ni nada, esto ya lo hacen desde la antigüedad también en Japón, ¿no? La terapia por imposición de manos, que es el Reiki, tiene que ver con todo esto, ¿vale? En mi caso, lo que estamos haciendo es que la vibración que yo genero, porque cuando yo canto genero vibración, la estoy generando dentro de mi cuerpo, ¿vale? Una cosa es la vibración que yo recibo desde fuera, que es maravillosa y que por supuesto tiene un efecto muy potente, pero otra es la que yo estoy generando dentro de mi cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que yo empiezo a emitir sonido y a generar una vibración, todo está vinculado a que esa vibración se expanda por el cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, nosotros tenemos lo que se llama resonadores corporales, ¿vale? Entre ellos está la pelvis, toda la parte, o sea, todo lo que es el sistema óseo en sí mismo ayuda a que haya una resonancia y no es casual. Es decir, si yo canto y trabajo con notas muy graves, hago y hago una expansión en toda la parte de la pelvis, en toda la parte baja del cuerpo, los huesos de la cadera, etcétera, etcétera, lo que hacen es amplificar, es como si fuera una cúpula, ¿no? De una iglesia que y coge el espacio y lo concentra en un lugar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, todo este proceso, sin meternos mucho más en temas más de tipo científico, lo que nos hace ver muy claramente es que cuando yo utilizo la herramienta de la voz, genero una vibración y cuando estoy generando una vibración, esa vibración tiene una repercusión tangible en el plano físico, ¿vale? Porque es física pura, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa física tiene también una transmisión a nivel energético que no es tangible, que no se ve, pero que sí se puede manejar, ¿vale? Entonces, todo está vinculado a lo mismo, es decir, yo provoco la vibración dentro de mi cuerpo y esa vibración tiene un efecto tangible. Ese efecto tangible se puede vincular de diferentes formas a cualquier a cualquier aspecto que queramos, ¿vale? Emociones, dolencias, lo que hemos dicho con anterioridad. Pero básicamente, para que se entienda, es que nosotros tenemos la capacidad de sanarnos a través de la voz. Y esto ahora mismo para mí es como casi una obsesión. O sea, es que yo estoy todos los días, trabajo con gente cada día y veo que es que está ahí. Es como no utilizarlo, es como necesito que esto siga y siga y se haga grande, 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 porque creo que es una herramienta que podría ayudar a miles y miles de personas de diferentes tipos
dibujos y de colores, de cómo dormir a un bebé, o mi hijo no puede hablar, o es tartamudo, lo que queráis. O sea, es que podría hacer una lista gigante, ¿no? Wow, De cosas que se pueden trabajar con la voz humana, ¿eh? increíble, absolutamente increíble. Mm. Y Belén, ¿quieres preguntar? Yo tengo mil No, preguntas más. no, no, que si ibas a preguntar algo, que sigas, digo, sin problema. Sí, no, es que Después te... estaba pensando dos cosas. Los que estamos al otro lado del mundo, los que estamos en América Latina, uno, si hace sesiones online y dos, como si quisiéramos empezar a practicar esto con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia voz, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, en primer lugar, yo sí hago sesiones online, pero ahora mismo justo estoy implementando un poco el proyecto para poder, porque precisamente del otro lado del mundo me escribe un montón de gente, muchísima, vente para acá. Bueno, me han llegado a plantear hacer retiros en Cabo Verde, en África, en muchos sitios, a cada cual más alejado de donde yo vivo, ¿no? Y esto me hace muy feliz, pero por otro lado, claro, me digo, ¿cómo lo puedo trasladar esto a todo el mundo? Entonces, bueno, ahora estoy trabajando en una parte que tiene que ver con una conversión, con un cambio de modelo que tengo para que la gente pueda aprender conmigo a trabajar de esta forma. Entonces, aquí es donde estoy ahora mismo poniendo toda la energía con el tema del método y con el tema de este descubrimiento de cada persona, ¿no? Que pueda indagar a través de su voz. Y la recomendación que yo haría, lo primero es sencillamente que intentemos quitarnos los prejuicios de, no, yo no sé cantar o yo no soy de tal o no, simplemente sí, puede ser. Pero el hecho de que tú no quieras cantar tiene un trasfondo que ahora mismo quizá no te apetece ver, pero es casi al 100% seguro de que tiene un trasfondo que está vinculado a tu infancia. Entonces, esto es muy interesante también, porque cuando somos niños todos cantamos y todo el mundo va para arriba, para abajo. O sea, los niños son los cantantes más activos, ¿no? Y todo eso se va perdiendo, cada uno tendrá sus motivos, pero es algo muy significativo, ¿no? Entonces, depende de las culturas, te das cuenta de cómo el canto se intenta mantener, ¿no? Incluso a día de hoy, en el siglo XXI, ¿no? La cultura Dagara en Burkina Faso, por ejemplo, en África Central, o sea, hay lugares que dices, wow, es que esta gente le pone mucha energía ahí, por algo será, ¿no? Entonces, consejo o recomendación, sencillamente que intentemos cantar cualquier cosa, pero cualquier cosa desde un lugar sencillamente de liberación, ¿no? Voy a cantar esto, vas en el coche, no te oye nadie, estás tranquila, me voy a poner esta canción, pues de quien sea, da igual, de un grupo que te guste, de una cantante, de una canción de tu adolescencia, todo vale. O sea, la idea es, bueno, pues empezar a intimar un poco con tu voz, empezar a entrar en contacto con tu voz de una manera muy sencilla, muy cercana y muy, bueno, y muy cotidiana realmente. Y luego, a partir de ahí, cuando ya empieces a escucharte desde, bueno, pues desde esa experimentación, podemos empezar a abrir un poco otras ventanas, ¿no? Un poco más potentes. Perdonad, que me voy a dar una luz que me estoy quedando sin luz. Sí, que Vale, aquí estamos ya, va oscureciendo. Yo también estoy en menor como tú, Tato. Y sí. aprovecho porque esto que dices, bueno, me ha venido un montón de incluso vivencias, ¿no? Que yo he vivido, que esto en la voz no, ha estado tan castrada de tantas formas que, claro, después tenemos estas ideas o que no canto o que canto pero no quiero que me escuchen. Pero claro, yo creo que tú has dicho antes una cosa muy importante, esto más allá de cantar en el modo de canción, también Sí, puede ser emitir un sonido, emitir algo, sí. una expresión de la voz, ¿sí? Entonces esto también nos ayuda. De hecho, en uno de tus emails el otro día, en un podcast, que lo recomiendo a todo el mundo que Mm, escuche, gracias. que ahora carta todo donde te pueden encontrar, pero de verdad te doy la enhorabuena desde ya
porque tanto los emails, es decir, es de una profundidad, o sea, transmites un montón y incluso el otro día, por esto digo, en estos podcasts, en uno, porque no los, de momento escuché uno, ahora dos, perdón, y en uno de ellos compartías incluso cómo podían emitir una voz para dormir, las personas que tienen dificultad para Mm. dormir o incluso ayudar a alguien que no pueda dormir, que también podías, ¿no? Eso Entonces, cuéntanoslo, por favor. Eso está buenísimo para que quede aquí grabado. Vale, bueno, a ver, esto es parte del método. O sea, he tomado la decisión, por un lado, de hacer un podcast para poner sobre la mesa eh, qué pasa con la voz, ¿vale? Y con la voz humana y por qué está tan absolutamente olvidada, ¿no? En nuestro día a día. Y para eso está el podcast que se llama De Voces y Mundos y hablo de todo esto, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que estoy planteando es sacar pequeñas cápsulas que están en YouTube con ejercicios muy básicos, muy sencillos que pertenecen al método, ¿no? Entonces, esto que mencionas tú, Betlem, forma parte de, bueno, es un sistema que es una manera para inducir al sueño, ¿no? No es para gente que duerma mal, sino para la gente que le cuesta dormirse, ¿no? Puede ser un bebé, puede ser... Entonces, es una técnica muy básica, muy sencilla. Aparte está planteado para que lo pueda cantar tanto un hombre como una mujer o como un niño. O sea, es una tesitura muy accesible a cualquiera de los registros, ¿vale? Vocales. Entonces, no va a tener dificultad nadie en hacerlo. Y la idea de esto es, bueno, empezar a trabajar desde ese lugar. Es decir, vale, voy a cantar que nada, que es una letra, que es la letra U, y voy a hacer U, y voy a hacer U, y entonces tú haces lo mismo que hago yo, y lo vas haciendo, y está en YouTube, se puede ver ese ejercicio. Me pedías tú, Caro, que lo contara, pero bueno, os animo a que lo miréis en el canal que tengo de YouTube, porque son 6 minutos, me parece, o 5 de vídeo, y lo explica, o sea, está explicado súper sencillo. Y bueno, efectivamente, lo que decías tú también, Berlem, ¿no? Lo del tema de poder trabajar con la voz desde un lugar mucho más intuitivo, ¿no? O sea, el hecho de voy a dar un paseo por la ciudad o por la playa o cada uno donde esté, ¿no? Y el hecho de decir, vale, voy a cantar o a tararear algo, eso ya es algo, eso ya es algo. Ya ahí estamos generando una serie de cosas que son ya positivas, ¿vale? Porque no hemos hablado de todo lo que repercute el tema de la voz a nivel cerebral, ¿no? O sea, en todo lo que repercute a nivel de la química cerebral y cómo altera la información de la química, las conexiones neuronales que se establecen, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto podríamos estar hablando 10 horas, que yo soy un loco de eso, y me fascina porque realmente es que trabaja, pero directo, ¿no? Es alucinante, o sea, alucinante cómo es el impacto de el canto a nivel hormonal, ¿no? Y el trabajo que hace. Es muy potente. pues yo te propongo, Tato, que otro día quedemos. Vale, Seguramente vale. Carolina va a estar aquí porque vamos a hacer cambios. Carolina está en un proyecto de vida ahora que muy probablemente no podrá acompañarnos en los Almarais, pero bueno, esto lo estoy enunciando porque en el próximo quizá no esté. Pero Noelia hoy no ha podido estar porque está enfermita, o sea que aquí moviéndonos. Pero que sería súper bonito que pudiésemos profundizar en esto que comentas. Ahora por un tema de tiempo que me gustaría, básicamente porque Instagram después necesita como unos 59 minutos porque si no después ya tenemos dificultad para colgar eso, ¿no? Pero sí que me he quedado con uno de estos emails que he leído que vas a hacer un encuentro. Entonces, si nos puedes explicar, uno, ¿dónde puede encontrarte la gente? Dos, el encuentro ese que yo me quiero apuntar, pero pone ahí, dime que quieres venir, entonces ya te lo digo ahora, pero bueno, igualmente si hay que hacer Vale, algo. vale, vale. Pero sí, como la gente que te ha escuchado, que quiere seguirte, que quiere saber de este método, que quieran escuchar tus podcasts, que quieran entrar en esta tribu que tienes. Entonces, explícanos un poquito. Nos quedan 4 minutos realmente. Venga, vale, pues voy al grano.
A ver, básicamente lo que me he dado cuenta y lo que quiero hacer es no depender de ninguna red social para el proyecto. O sea, me quiero apoyar en las redes sociales y sacar lo bueno que tienen, pero lo que quiero es crear una comunidad que sea orgánica y que sea realmente de gente que le apetezca aprender de este tema, disfrutar de este tema y estar en comunidad, es decir, compartir sobre este tema, ¿no? Entonces, para eso he creado una newsletter que mando 2 a la semana y en esas newsletters voy explicando una serie de cosas y cada vez iré entrando más en materia. Y la invitación que he hecho hoy justo tiene que ver un poco con todo lo que estamos comentando, ¿no? Y con esa necesidad que muchísimas personas tienen que están en la newsletter y que me escriben sin que nadie lo sepa, de, oye, pero a mí me pasa esto, ¿y tú qué opinas de...? Entonces yo ya digo, esto es importante. O sea, vamos a hacer un encuentro que será online, porque tengo bastante gente de América. Em, Será online y la idea de ese encuentro, aunque aún lo tengo un poco que aterrizar, pero básicamente es encontrarnos a través de nuestra voz y generar una energía para todos. O sea, es decir, todas las personas que estén dentro, que esto ya lo digo, si alguien quiere estar en este encuentro, que será el primero de muchos, espero, se tiene que apuntar a la newsletter porque si no, no puede. Y entonces recibirá la invitación, ¿vale? Porque me interesa mucho la parte del compromiso de la gente. Me comprometo a estar aquí y por otro lado yo me comprometo con vosotros y vosotras para hacer cosas interesantes, ¿no? Entonces, básicamente, el encuentro, que no quiero desvelarlo mucho, Belén, tampoco ya luego te lo cuento a ti, a petit comité si quieres, pero básicamente la idea que tengo es eso, es juntarnos, conectarnos a través de la voz. Yo voy a explicar una serie de cosas que vamos a hacer, cómo respirar, cómo tal, y vamos a generar un espacio que no tiene que ver con el tiempo lineal, sino vamos a generar una energía a través de una serie de personas que vamos a estar cantando en ese momento, algo súper sencillo, no hay que ni ser cantante ni nada, algo súper sencillo, sino muy, muy accesible para que podamos entender hasta qué punto la vibración es poderosa y hasta qué punto el canto puede realmente cambiar, pero en cuestión de segundos, nuestro estado anímico, nuestro, bueno, pues ritmo cardíaco, o sea, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer, quiero que sea el primero de muchos. Así que nada, ya que me he Tato, extendido más. porfa, repite rápido cómo se suscriben a la newsletter, cómo nos suscribimos a los newsletters. Pues es muy fácil, os tenéis que meter en www.anbomusic.com. Anbo es A-N-V-O y luego music.com. Y ahí te puedes suscribir, también estoy así en Instagram y Ancestral Voices Ambo también está en YouTube, está en las tres. Buenísimo. Gracias, espectacular. Qué interesante. Me dejaste así con la cabeza pensando miles de cosas. Ha sido Pues un honor muchísimas tenerte. gracias. Espectacular, Igualmente, increíble. un Gracias. placer y Muchas, nada, que vaya todo fantástico. muchas gracias, Tato. Y también para ti, de verdad que estás haciendo algo súper bonito y una aportación hermosa a este mundo que lo necesita. Así que, por favor, Muchas adelante. gracias. Gracias, Y nos vamos. Belén, por todo, por la invitación. Ha sido un placer de verdad estar con vosotras. Gracias. Gracias, gracias a A ti. ti. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.